Buenas noches. Muy buenas noches, queridos socios de nuestra cooperativa La Altagracia. Es para nosotros un honor y un placer tenerles acá para compartir un tema sumamente interesante y sumamente importante. En el tiempo en el que estamos viviendo, se hace más necesario que cada uno de nosotros conozcamos a profundidad las diferentes enfermedades o condiciones que hoy podemos ver con claridad, pero que siempre han estado. Ahora, cuando tenemos información verídica, información certera a la mano, podemos dar mejores respuestas a las diferentes situaciones que se nos presenten. Pero para dar este tema, no estoy yo, sino que tenemos a alguien que viene a tratar este tema, que tiene la experiencia y el conocimiento. Nos referimos a la doctora Laura Otenwarden, doctora en medicina, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, especialista en psiquiatría y psiquiatría infanto-juvenil de la Universidad de Maimónides, Argentina, especialista en trastornos de la conducta alimentaria del Hospital de Borda en Buenos Aires, Argentina. Actualmente ejerce como docente de la Escuela de Psicología y la maestría en Psicología Clínica en la Universidad Abierta para Adultos UAPA y la maestría en Obesología en INTEC. Si usted quiere más datos, puede encontrarla en la Clínica Doctor Bonilla y en Salud Clínica. Entonces, por acá les dejo a la experta, la doctora Laura Pou. Pero antes de darle la palabra, debemos de aclarar que sabemos que es un tema sumamente interesante que les va a generar inquietudes, preguntas y también les va a generar dar algunas opiniones o contar experiencias. Para eso vamos a tener un espacio al final para que el tiempo de la doctora pueda ser de mayor beneficio. Entonces, los dejamos con la doctora Laura Pou. El micrófono es suyo, doctora. Muchas gracias, Rosiris, por esa introducción tan animada. Sí, como decía Rosiris, hoy vamos a hablar de una patología muy importante que son las demencias. Es un trastorno mental, bueno, dentro de los trastornos neurodegenerativos que existen, que estamos viéndolo cada día con más frecuencia, y es súper importante, bueno, eh, que conozcamos un poquito sobre estas situaciones que se nos puede presentar con cualquier familiar que tengamos. Entonces, es algo que, bueno, que tenemos que tener de conocimiento general, básicamente, para, para poder conocer e identificar si tenemos un familiar o alguna persona allegada o cercana que pueda tener esta situación de salud. ¿Qué es una demencia en sí? Y es súper importante definir esto porque tenemos como ideas muy erradas de lo que puede ser una demencia. Porque usamos el término demente de una manera popular incorrecta. La demencia es el declive cognitivo del nivel previo de funcionabilidad en uno o más dominios cognitivos. Esos dominios cognitivos pueden ser atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje y memoria, lenguaje, cognición perceptual, motora o social. Ustedes dirán, ¿qué es esto que está diciendo esta señora aquí? Cuando hablamos de declive cognitivo, estamos hablando de una pérdida de funciones a nivel cognitivo, a nivel del conocimiento, que va disminuyendo luego de que una persona funcionara de una manera y va perdiendo esa función. Estos déficits cognitivos interfieren con la independencia en actividades diarias
requiriendo asistencia para tareas como pagar una factura o manejar su propia medicación, por ejemplo. Esto no ocurre en presencia ni se explica mejor por la presencia de otros trastornos mentales. Es decir, que por ejemplo, si una persona tiene una depresión y está teniendo declive cognitivo por esta depresión, porque no está siendo medicado, no está siendo tratado, ya eso no sería una demencia. Es un declive cognitivo secundario a la depresión que esa persona está teniendo. Para que haya una demencia, no puede haber otra situación que esté causando ese declive cognitivo. Hay diferentes tipos de demencias, porque demencia es un término tipo paraguas que abarca todo lo que tenga que ver con pérdida de memoria y habilidades del pensamiento que interfieren con la vida cotidiana. Entre los tipos de demencia está la más común, la que más conocemos, que es el Alzheimer. Por eso cuando a mí la gente me dice, porque tiene Alzheimer, yo le digo, no, espérese, que no sabemos si es Alzheimer realmente, porque por ejemplo aquí hay muchas personas que tienen también lo que se llama demencia vascular, que se da mucho en los pacientes que van teniendo lesiones en los pequeños vasos del cerebro porque sufren de hipertensión o de diabetes. También está la demencia con cuerpos de Lewy, que es otro tipo de demencia, la demencia frontotemporal, las demencias que se dan por Huntington y la demencia mixta que puede resultar por más de una causa. Por ejemplo, una demencia, un paciente que tiene ya una edad avanzada, que ha sufrido depresión toda su vida, que además es hipertenso y diabético, puede tener una demencia mixta, porque no vamos a saber si es una demencia por Alzheimer o es una demencia vascular. Realmente la diferenciación no importa tanto, más que para algunos pronósticos y maneras de tratamiento, porque realmente en muchos casos las demencias no se puede determinar si es de un tipo o de otra hasta que, por ejemplo, el paciente fallece y nos hace una autopsia. Entonces, muchas veces tenemos una demencia, no sabemos qué tipo específica es. Sin embargo, sí, no es importante que con algunos ajustes para todos los tipos de demencia. ¿Cuáles son los síntomas de alarmas en las demencias? Cuando un paciente comienza a desorientarse en el tiempo y en el espacio, en el tiempo es no saber qué día es, no saber en qué mes estamos, no saber en qué año estamos, o en el espacio no saber en dónde está. Por ejemplo, que se haya mudado hace 20 años y de repente se siente extraño en esa casa porque la que recuerda es la casa de la niñez. O cuando lo llevan a la clínica, que eso es algo que evaluamos mucho, el estado de conciencia de los pacientes, les preguntamos que en dónde se encuentran y no saben responder en dónde están. Problemas con el vocabulario, tanto en el lenguaje oral como escrito, se les olvida las palabras, muchas veces comienzan a utilizar palabras que antes no utilizaban, principalmente palabras que son categorizadas como malas palabras y uno se sorprende, ay, pero qué raro, la abuela nunca habló de esa manera y mira, ahora está diciendo cosas que no se parece a ella. Eso podría ser un signo. Dificultad para resolver problemas del día a día, que es usualmente la señal que es más notoria cuando ya la gente comienza a hacer cosas que no tienen mucho sentido o no puede resolver cosas que usualmente resolvía con facilidad. Dificultad para percibir y comprender imágenes visuales. Es decir, que ven algo y no pueden realmente entender lo que está pasando o lo que están viendo. Pérdidas de memoria que dificultan la vida cotidiana y las rutinas. Pérdida de memoria inicial no es la memoria a largo plazo. Me llevan muchos pacientes con demencias y me dicen, no, no puede tener una demencia porque él se acuerda hasta la ropa del color que tenía el día que se graduó de Ya sé leer.
esa no es la pérdida de memoria que se da de inicio. La pérdida de memoria más común es la a corto plazo. Entonces, por eso, cuando estamos evaluando un paciente con probable demencia, una de las cosas que preguntamos son las cosas que pasaron recientemente, principalmente si son cosas de la vida cotidiana de rutina. ¿Qué desayunó? ¿Qué cenó? ¿Qué comió en el día anterior? ¿Con quién está viviendo actualmente? Y ese tipo de cosas. O sea, cosas que tienen más que ver con la actualidad, porque ese es el tipo de memoria que se pierde más rápidamente. Y por eso muchas veces los familiares se tienen que encargar de organizar las rutinas porque comen de manera desorganizada, comen 2 veces, a veces se les olvida comer, porque esas son las cosas que se les va olvidando. No saben si se bañaron, no saben si se cambiaron, ese tipo de cosas. Dejan objetos fuera de su lugar. Por ejemplo, objetos, cosas que no tienen sentido. Están buscando los lentes y los encuentran, ay, perdón, los encuentran en el refrigerador o en un lugar que no corresponde. Disminución del buen juicio para la toma de decisiones. Es por esto que los pacientes con demencia legalmente no deben de tener toma de decisiones y por eso se debe iniciar un proceso de deshabilitación, porque muchas veces ocurre que esa persona en ese proceso vende tierras, toma decisiones a nivel legales y eso puede traer conflictos a nivel familiar. Cambios de humor y personalidad. Una persona que era usualmente tranquila y manejable se pone agresiva, se pone exaltada. Falta de iniciativa en el trabajo y en las actividades sociales. Eh, se, se aísla, se pone que no quiere ser partícipe de muchas cosas porque tienen miedo de que los demás se vayan dando cuenta de sus situaciones o de sus faltas a nivel de poco manejo funcional. ¿Qué es y cuáles son los tipos de demencias? Hemos hablado ya un poquito de eso. Las demencias tenemos que tener en cuenta que provocan trastornos en la personalidad, en la conducta del paciente y en el estado de ánimo. O sea que no es solamente un problema de memoria, sino que es un problema más grande y más global que el mero problema de memoria. Hay demencias que son reversibles, como las que tienen que ver con traumatismos cráneoencefálicos, los tumores cerebrales o infecciones o consumo de drogas o de otros fármacos, abuso de alcohol o las que tienen que ver con deficiencias hormonales o vitamínicas. Y las que nos atañen en el día de hoy, que son las irreversibles, es decir, que vamos a poner un tratamiento para ese paciente para que la enfermedad no continúe progresando con la rapidez que lo ha hecho hasta ahora. Sin embargo, no es una enfermedad que va a volver para atrás. Es progresiva, por eso está dentro de la clasificación de, de los trastornos neurodegenerativos, es decir, que son por la degeneración del cerebro. Las zonas cerebrales afectadas principales son la zona cortical, que es la parte frontal de la cabeza, que tiene que ver mucho con los procesos cognitivos de la memoria y del lenguaje. Las demencias subcorticales, que también son muy comunes, que tienen que ver eh, con la disminución de la capacidad de la atención y la lentitud en el pensamiento y con el estado de ánimo. Y las demencias mixtas, que hay eh, daño a nivel cerebral en varias áreas del cerebro. Factores de riesgos importantes para la demencia, edad y perdón, a menor edad que inicie la demencia, peor es el pronóstico. Antecedentes familiares. Si usted tiene un familiar que ha tenido una demencia anteriormente, la probabilidad de aumento
de aumento de riesgo de padecer demencia está ahí, síndrome de Down o cualquier otra afección neurológica, consumo excesivo de alcohol, problemas de salud mental como la depresión, que ya lo hemos mencionado varias veces, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Por eso que les explicaba de las demencias vasculares. Estadísticamente, la demencia afecta a nivel mundial a unas registramos 10 millones de casos nuevos. Se prevé que el número total de personas con esta condición alcance los 152 millones para 2050. Y en nuestro país, lamentablemente, no tenemos unas estadísticas claras porque no hay esa recopilación de información. Sin embargo, tomando en cuenta que las enfermedades más importantes en nuestro país son la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, pues tenemos un alto riesgo de demencia porque son dos de los factores de riesgo. Oímos muchísimo este término, demencia senil. ¿Qué significa eso? La demencia senil antes se utilizaba para decirle a las demencias que estaban relacionadas con la vejez. O sea que esos pacientes que tenían más de 65 años, que ahora es gente súper joven, porque hemos aumentado mucho el pronóstico de vida, comenzaban a desarrollar una demencia que tenía que ver con la edad. Entonces, ese no es un término correcto. Primero, porque no todas las personas que tienen demencia son personas mayores de 65 años y porque no todas las personas mayores desarrollan demencias. Cuando a mí me dicen de que, ay, no, que tiene 90 años y por eso tiene pérdida de memoria. No, hay personas de 90 años que no tienen pérdida de memoria. Usted tiene un factor de riesgo, tiene más probabilidad de desarrollar una demencia, pero usted puede llegar a la ancianidad y no necesariamente va a cursar con una demencia. Sí va a haber una pérdida de la función cerebral, de funciones corporales que tienen que ver con la edad, pero no necesariamente una pérdida de memoria. Entonces, es importante que dejemos de utilizar ese término de demencia senil porque eso no existe. Médicamente no existe. Entonces, una cosa que preocupa mucho a los familiares de los pacientes es ¿qué es lo que hace que un paciente se torne agresivo cuando tiene una demencia? Muchas veces la intervención mía justamente entra en este momento. El paciente se ha puesto paranoico, el paciente se ha puesto agresivo. ¿Por qué el paciente se torna así? Porque muchas veces el paciente está confundido por la pérdida de la memoria. El paciente tiene miedo porque uno de los miedos vitales del ser humano es a volverse loco. Y una demencia es lo más cercano a volverse loco. ¿Por qué? Porque tú dejas de tener las facultades que tú tenías. Entonces, además de que es un duelo para la familia, es un duelo para el paciente porque el paciente ya no tiene las habilidades que tenía antes y se va dando cuenta de las pérdidas que va teniendo. Y muchas veces, si tenemos una familia que es que trata al paciente de una manera muy protectora, por decirlo así, que le esconde el diagnóstico de la enfermedad, que pasa muchísimo, que la familia dice, no le diga nada. ¿Cómo tú no le vas a decir a un paciente que está comenzando a tener una demencia cuando le estás dando la oportunidad de organizarse? Sentarse con el paciente cuando se hace el diagnóstico y hacer un plan de acción para que deje todas sus cosas en orden, tengan el tiempo de hacer esas cosas. Ya cuando el paciente llega a un nivel que la demencia está más avanzada, bueno, es otro caso y ya eso es más
a voluntad de los cuidadores. Pero cuando una persona todavía está con una demencia de inicio, que es el mejor momento para hacer el diagnóstico, lo mejor es la familia y uno como médico sentarse con el paciente para hacer una planificación de cuáles son los pasos a seguir. Y la tristeza, tristeza por la manera en la que la familia los trata, tristeza por no poder sentirse útil o funcional. Entonces es muy importante que esa agresividad no la veamos solamente como algo que es una rabieta. No, hay una razón. Y muchas veces necesitamos ayuda de la medicación para mejorar esas emociones que están haciendo que esa persona se ponga, se manifieste de manera agresiva. Entonces, yo sé que a mucha gente le confunde esto. Entonces, el Alzheimer y la demencia es lo mismo, son cosas diferentes. ¿Cómo es? En realidad, el Alzheimer es un tipo de demencia. Las demencias es el término general que abarca todos los tipos de demencia y el Alzheimer es una causa de demencia. ¿Qué pasa con el Alzheimer? Que ahora mismo cuenta con 60-70% de los casos de demencia. Casi todas las demencias que vemos a nivel de consulta son demencias por Alzheimer. Yo diría que la segunda más común es la demencia vascular y que muchas veces tenemos demencias mixtas por Alzheimer y vascular. Entonces, quería traerles esta imagen de cómo se va atrofiando el cerebro cuando hay una demencia. Esto es un cerebro normal, el que ven a su izquierda, al lado de su mano, enfrente de su mano izquierda, y luego vamos a ver un cerebro como Alzheimer. Ustedes ven que se van empequeñeciendo, que los surcos se van poniendo más pronunciados, que falta materia en ese cerebro. El cerebro se va achicando, se va como secando, se va envejeciendo. Y eso es normal con la edad que pase. Sin embargo, cuando tenemos una enfermedad que causa demencia, esto va ocurriendo más rápidamente. Entonces, ¿qué hace la medicación? Que muchos familiares me dicen, ay doctor, ¿y para qué yo voy a gastar dinero en la medicación si como quiera él va a terminar o ella va a terminar perdiendo la mente? Para desacelerar el progreso de la enfermedad. ¿Y qué se hace cuando se desacelera el progreso de la enfermedad? Buscamos que el paciente tenga una mejor calidad de vida, que los años que va a tener cursando este trastorno mental sea de mejor calidad y también buscar calidad para el cuidador, porque el cuidador de los pacientes con demencias se desgasta mucho. Incluso hay un síndrome llamado síndrome de burnout del cuidador, síndrome del cuidador quemado, porque el cuidador va a tener un paciente que va a depender al 100%. Y lo que hace la medicación es alargar el tiempo de funcionabilidad de ese paciente lo más posible, haciéndolo autónomo e independiente dentro de lo que cabe por la mayor cantidad de tiempo posible, haciendo que el estrés que lleva el cuidador por la enfermedad sea menor. Entonces, por eso es tan importante la intervención de neurología y de psiquiatría para los pacientes con demencia. ¿Cómo yo abordo a un paciente que yo creo que puede tener una demencia sin causar que ese paciente se sienta mal o se vaya a tornar agresivo o a la defensiva? Que es una pregunta muy común. Ay, doctora, mire, yo creo que mi mamá está comenzando o mi papá está comenzando una situación de demencia. ¿Cómo yo hablo con él o ella para llevarlo al médico? Entonces, lo primero es que tú vas a hacer una evaluación y vas a determinar qué cambios en la memoria
en el pensamiento o en la conducta puedes ver. ¿Qué más está pasando con ese paciente que sea de tu preocupación? Y pensar que un diagnóstico temprano ayuda a enlentecer el curso de la enfermedad, lo que estábamos hablando ahora mismo. Discutir esos cambios y preguntarle a las personas del entorno si también han notado esos cambios, porque puede ser que yo tenga una percepción errada, que yo esté viendo cosas que no son, o que otra persona también se haya dado cuenta y cuando tú le digas, mira, yo estoy viendo a mamá como que se le olvidan las cosas, los otros días andaba buscando los lentes y lo había metido en la nevera. Ah, sí. Y tú sabes lo que me dijo el otro día, que ella quería ponerse el vestido rosado con el que ella iba a salir con papá, pero papá tiene 10 años que se murió. Y entonces, ahí ustedes van comparando síntomas y se dan cuenta de que realmente hay un problema. Entonces, determinar quiénes deben tener la conversación con el paciente, usualmente que sea una persona calmada, una persona de confianza, que sea allegada a ese paciente para que el paciente no se sienta atacado. Y a veces la familia dice: "Ay, vamos a hacer un grupo y vamos a hacer una intervención y vamos a hablar con el paciente". Muchas veces los pacientes se sienten atacados cuando lo agarra el grupo de la familia. Entonces, si es posible tener un primer acercamiento con el hijo, la hija, que es de más confianza, o la hermana, o la tía, eh, la mejor amiga, primero acercarse, mira, fulana, yo estoy viendo como que no sé, como que se te están olvidando muchas cosas, como que tú estás haciendo cosas que no son normal. ¿Qué tú crees si vamos al médico y te chequeamos? A ver si está pasando algo, antes de que las cosas se vayan a poner más, empeoren. ¿Qué tú dices? Entonces, ¿qué le dirá? Lo que le estoy diciendo, abarcarla de una manera pasiva, de una manera calmada, ofrecer ir al médico con el paciente. Mira, yo te voy a acompañar, vamos juntas, si tú no quieres ir sola, porque yo sé que eso tal vez es una conversación difícil, que te da miedo ir a un neurólogo, a un psiquiatra. Seguramente te van a mandar a hacer estudios, yo te voy a acompañar para que te hagan los estudios y tú estés tranquila o tranquilo. Si el paciente de primera instancia se niega, no, no seguir insistiendo, tener más conversaciones, siempre viendo con diplomacia los momentos que sean más adecuados, no una cosa que el paciente se sienta presionado, sino que cada vez que pasa una situación, mira, yo tengo miedo de que tú vayas a olvidarte la estufa encendida o, o dejes la llave abierta del baño y se inunde la casa. Estás teniendo esos olvidos, ¿por qué no vamos al médico a chequearte a ver si te está pasando algo? ¿Qué tú dices? Y buscar recursos e información para buscar ayuda. Si tienen que sentarse con algún psicólogo que trabaje demencias, si tiene que sentarse con un neurólogo, con un psiquiatra, si tiene que buscar información en las redes sociales, siempre en páginas que sean de ayuda médica, en las redes sociales de nosotros los médicos que trabajamos el tema, que muchas veces lo abarcamos en nuestras redes sociales, pues háganlo. Lo más importante es brindarle la ayuda a ese paciente lo más temprano posible, para que tenga la oportunidad de hacer todas sus cosas y poner todas sus cosas en orden. Y esto, por mi parte, es todo. Si hay alguna pregunta, yo sé que las jóvenes Rosiris y Ana están encargándose de eso y vamos a responderlas todas. Y antes de darle paso a las preguntas, vayan poniendo sus preguntitas por ahí por el chat para irlas leyendo y que la doctora poquito a poquito las vaya respondiendo. Pero se hace necesario puntualizar algunas cosas que la doctora mencionó. Y una de ellas que yo siento que fue una de las más importantes e interesantes es que nosotros podemos ver algunos signos y algunos síntomas que presentan nuestros familiares, nuestros amigos.
Pero aunque miramos, aunque vemos muchas cosas y podemos decir, ajá, mi familiar, yo me di cuenta que mamá tiene esto y presenta esto. Ella dijo un punto importante y es ampararnos y buscar la ayuda del experto o los expertos en esta área, psiquiatras, neurólogos, y en el caso que usted no sepa mucho y quiera comenzar, un psicólogo clínico experto en el área de las demencias. O Porque un una de las, psicogerontólogo que aquí hay en la ciudad de Santiago, hay psicogerontólogos. exactamente, porque a veces tenemos un problemita y es que tendemos a escuchar al amigo que dice, ah, mira, sí, yo creo que sí, que ella tiene eso. Mira, yo conozco a mi papá, tenía esa enfermedad y le daban tal cosa. ¿Tú quieres que yo te la consiga? No, nosotros necesitamos la ayuda de un experto que evalúe nuestro familiar, evalúe sus características particulares, pero también otra cosa que para mí es sumamente importante es que nosotros miremos a esas personas desde una mirada de misericordia y de amor, porque como la doctora decía al principio, nosotros estamos expuestos a sufrirlo, porque número uno, estamos vivos. Y yo me recuerdo siempre que mis maestros decían que nosotros estamos, hay una línea muy pequeña entre la cordura y la enfermedad que una situación traumática nos puede hacer cruzar. Y ella mencionaba que hay tipos de demencias relacionados con traumatismos cerebrales. Entonces nosotros podemos llegar a caer ahí y si no caemos porque no traumatismo, también nosotros nos va a llegar una edad en la que podemos o tenemos las probabilidades y posibilidades de sufrirlo. Entonces, mirar a esos pacientes desde la misericordia y desde buscarle una ayuda a su condición en las manos de quien puede ayudarle. Aunque mi familiar conozca el caso y haya tenido un familiar que haya pasado por lo mismo y ya tenga el medicamento que le dieron, un doctor debe de revisar el caso particular de mi familiar. Dice la primera pregunta, ¿una persona que está iniciando con Alzheimer es recomendable corregirla, insistir en que se acuerde de las cosas? Mira, insistir en que se acuerde de las cosas, no, porque ese es el curso de la enfermedad. Ahora bien, al trabajar, por ejemplo, con la psicogerontóloga o con el psicólogo especialista, van a tener ejercicios que va a ayudar a que el paciente se mantenga más funcional. Podría ser una lista de recordatorios que el paciente vaya tachando a medida de que los va haciendo, pero forzar a recordarles es contraproducente porque no es algo que el paciente voluntariamente quiere hacer. No es que el paciente dice, ay, yo me quiero olvidar de eso, es que su cerebro no está funcionando de la manera correcta. Entonces, es importante eh, tener lo que tú decías, tener compasión y empatía con ese paciente, porque ya de por sí debe de ser muy frustrante para el paciente no poder acordarse de algo que se supone que debería de recordar. Entonces, por eso, más que obligarlo a acordarse, vamos a dar una manita a ese paciente y vamos a decirle, cuando te dice, ay, pero yo no he comido. Sí, sí, tú comiste al mediodía. Puedes que tengas un poco de hambre porque ya se está acercando la hora de una merienda. ¿Tú quieres merendar? Pero no decirle, te tienes que acordar que comiste, como si fuera un castigo, porque ese no es el propósito de nada con ningún paciente. Eso no lo va a hacer recordar, obligarlo. Y que quisiera esa persona acordarse de lo que pasó antes y lamentablemente es algo que no puede manejar. Claro. Santiago Batista hace un comentario y dice, cuando se les olvida números de teléfono o voy a llamar a alguien y coge el celular y hace otra cosa. No sé si Santiago se estaba refiriendo a un caso en particular. No, yo creo que le está preguntando que si eso sería una demencia. Eso, bueno, es poca información para decir si es una demencia o no, pero parecería más distracción. Muchas veces cuando tenemos muchas cosas en nuestro cerebro o no hemos descansado bien,
podemos tener dificultades a nivel de memoria. También cuando tenemos depresión o trastornos de ansiedad puede aparecer esto. Entonces es importante siempre buscar ayuda, ya sea de psicología o de psiquiatría, para mejorar estas situaciones si estamos viendo que se dan de manera muy frecuente. Entonces, la siguiente pregunta la presenta Sobeida Rodríguez y esta dice, buenas noches, ¿cuáles ejercicios recomienda para retardar la demencia? Los crucigramas, las sopas de letras, el sudoku, armar rompecabezas, todo lo que sea gimnasia mental es bueno para retardar la demencia. Además, una buena alimentación y hacer ejercicio de manera frecuente. Entonces, no entiendo bien el nombre, dice G8 Think, pero pregunta, ¿cómo se diferencia el Alzheimer de la demencia senil? Como ya dijimos, la demencia senil no existe. Ese es un término que no existe. Y el Alzheimer es un tipo de demencia. Es la más frecuente, o sea que probablemente eso que tú llamas demencia senil sea demencia por Alzheimer. Entonces, Auris Cuevas dice, saludos, curar demencia por traumatismo, es decir, golpes. Como habíamos señalado anteriormente, una de las causas de la demencia podría ser un trauma cráneoencefálico, pero no cualquier golpe. Un golpe de un accidente, un golpe en el que haya un daño a nivel cerebral. Para que no vayan a pensar que si me caí de la cama y me di con la cabeza ya voy a tener una demencia. No, 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 no. Estamos hablando de traumatismos cráneoencefálicos. Los pacientes que han tenido grandes accidentes, que han tenido de vehículos o de motor y han tenido golpes en la cabeza, pueden desarrollar demencias o pueden tener demencias transitorias por el golpe. Por eso es tan importante utilizar cascos y cinturón de seguridad. Entonces, Dianiris Guillén pregunta, ¿qué cosas podemos hacer los cuidadores? ¿Qué acciones ayudarían para las posibles mejoras? Los cuidadores tener tiempo de descanso, por eso es importante que no sea solamente una persona que se encargue al 100%, sino que las tareas se repartan. Si los demás familiares no pueden estar presentes, por lo menos que colaboren de manera económica para alivianar un poco a la persona que sí está presente y que pueda por lo menos contratar a alguien que los ayude o la ayude. Sacar tiempo para sí mismo. Y si ve que es algo que ya le está causando situaciones de salud mental, bueno, pues buscar la ayuda psicológica o psiquiátrica que puede requerir. Muchas personas también se ponen ansiosos, se ponen depresivos, principalmente cuando ya el paciente está en una fase final, porque saben, se han apegado al paciente, su vida gira en torno al paciente, entonces no saben qué va a pasar luego de que ese paciente fallezca, qué voy a hacer con mi vida, si mi vida, yo me levanto y a darle la comida a mamá, y a darle las pastillas, y después a quitarle el pamper, a bañarla, a cambiarla. Entonces, es bueno trabajar ese duelo con ese tipo de personas, que son las personas que se han dedicado al cuidado exclusivo de los pacientes con demencia. Y ahí, aprovechando que la doctora mencionaba de buscar ayuda, que el cuidador también necesita ayuda, es importante resaltar que nuestra cooperativa La Altagracia tiene consultas en dos, digámoslo así, sucursales o distritos. Tiene consulta martes y jueves en Los Pepines, en el área de gestión social, por 400 pesos su consulta psicológica. Y en el distrito Nuevo Horizonte están todos los lunes al mismo costo. Y quiero resaltar que las consultas están, como dicen por ahí, a precio de vaca muerta. Usted la necesita y tiene al alcance precios que no va a encontrar en otro sitio. Aproveche, váyase y atiéndase. Dedíquese ese tiempecito para usted, para descargar
todas las frustraciones y esas emociones que usted tiene por lidiar con una persona que depende al 100 de usted. Sáquese ese momentito y usted verá que lo va a agradecer. Y nos vamos con la siguiente pregunta de Johanse Cabrera. Dice, ¿con trastornos del sueño los trastornos del sueño pueden llegar a influir en el Alzheimer? Un sueño de poca calidad puede influir de manera negativa, no solamente en demencias como el Alzheimer, sino en muchas otros trastornos de mentales, incluyendo esquizofrenia o trastornos psicóticos, depresión, ansiedad. Entonces, es importante que una persona que no esté durmiendo bien, que no esté descansando bien, vaya al psiquiatra a ver por qué está pasando eso y busque el tratamiento correcto. Esa es una de las mayores razones de consulta de psiquiatría en el mundo ahora mismo, los problemas de sueño. Entonces, es importante identificar por qué el paciente tiene un problema de sueño y tratar de todo ese problema de sueño. Por eso no es recomendable beber pastillas para dormir. Las pastillas para dormir, sí, te inducen el sueño, te ayudan a dormir, pero no estás tratando qué es lo que te está causando ese trastorno del sueño. Entonces, la siguiente pregunta la hace Joanny Cruzeta y dice, ¿qué tipo de medicamentos debe de usar un paciente que tiene trastornos de demencia? Bueno, los medicamentos de sus enfermedades normales, si es diabético, hipertenso, también antidemenciales. Uno de estos es la memantina, también está el donepezilo, la ribastigmina, y puede también dársele a los pacientes, principalmente a los que tienen más situaciones de conducta, algún antipsicótico que los ayude a dormir y que los ayude a estar mejor a nivel conductual para que sean más manejables. Muy bien. Y pregunta entonces también, déjame ver, y Dalia pregunta que si una persona que ha tenido demencia, que ha tenido un familiar con demencia debe de hacerse una evaluación, es decir, si la demencia se puede heredar. Claro, como hablé en los factores de riesgo, la demencia puede ser heredable. Solamente hay una prueba en algunas demencias específicas que se puede hacer, pero también, ya que es una prueba cara y que debe de salir del país para hacerse, o sea, la prueba se envía afuera, por eso es tan cara. Podemos ir dándonos cuenta y cuidando de nuestra salud mental para poder tratar de ir manejando la situación. Si hay un antecedente familiar, siempre estar atentos a los primeros signos de demencia que puedan aparecer para actuar a tiempo. Entonces, ahora pregunta Indira Fernández y ella dice, ¿en qué lugar de Santiago ofrece sus servicios una psicogerontóloga? Bueno, con la que yo trabajo es la licenciada Laura Cordero. La puedes buscar en Instagram, en sus redes sociales, y ahí están todos sus números de contacto. Entonces, Beni Arias dice, cuando un paciente está hablando cosas sin sentido, no se le puede contradecir lo que éste dice y si hay que decirle que no está bien lo que está diciendo. ¿Qué tú ganas con contradecirlo? Que el paciente se ponga agresivo, se ponga en contra tuya. Entonces, lo mejor es tratar de manejarlo. Ese paciente está probablemente convencido. Eso puede pasar con un paciente no solamente con demencia, sino con otros trastornos mentales. Entonces, ese paciente está convencido de que esa es la realidad. Hasta que no evaluemos al paciente y veamos qué es lo que tiene realmente. Contradecir ni afirmar debe ser algo, sino mantener neutra. Realmente yo pienso eso.
También es que puede ser, es una pregunta muy abierta porque no necesariamente tiene que ser un paciente con demencia, pero en todos los pacientes, cuando uno se pone a estarlos contradiciendo y eso, lo que más pueden hacer es ponerse reactivos y que no funcione bien lo que uno quiere tratar de hacer, que es corregirlo. Auris Cuevas hace el comentario diciendo que su hermano murió en enero del 2023 a los 56 años, diagnosticado con Alzheimer en 2013. O Decía sea que que diagnosticado con 46 años. eso era lo que decía Auris, lo siento mucho. Eso era lo que decía de que los pacientes con un diagnóstico a una temprana edad tienen un peor pronóstico. Todas las enfermedades, cuando se diagnostican, puede, eh, tienen un peor pronóstico. Cuando se diagnostican antes de la edad frecuente de inicio. Dilenia Ballet pregunta que si escuchar música podría ayudar en algo a los pacientes con demencia. Sí, se ha demostrado que la música es una de las pocas cosas que se pierden de último. Entonces, puede ayudar a mantener esa memoria que se mantiene por más permanencia. Los terapeutas musicales utilizan la música como un medio de terapia en estos pacientes. Claro, música muy específica, no es que le vamos a poner cualquier música, música usualmente clásica, que es la que ayuda más a prender esa zona del cerebro que tiene que ver con eh, esta, que se ejercita con la música, por decirlo así. Entonces, también nos pregunta, doctora, este tema ha estado tan interesante que ha generado muchas inquietudes. Todavía nos, Eso estoy viendo. todavía nos faltan algunas. Y Betania pregunta que a qué edad puede empezar una persona a sufrir de demencia. Sí, usualmente la edad de inicio, la más frecuente es de 60 a 65 años. Sin embargo, como señaló Auris, puede haber edades más tempranas que hay que ver los factores de riesgo, hay que ver si hay enfermedades como Huntington que pueden hacer que haya un inicio más temprano en estos pacientes. Dilenia vuelve a hacer una pregunta y ella preguntaba ahorita sobre la música en general. Ahora ella lo especifica, se va a un punto más centrado y ella pregunta que si ponerle a ese paciente la música que le gustaba le ayuda. Sí, lo que decíamos, que la música el centro de la música del cerebro es uno de los pocos que se mantiene ya hasta el final. Entonces, podríamos decir que sí. Máxima Hurtado dice que excelente tema, muy interesante, muchas gracias. Rodolfo Liberato pregunta que si el Alzheimer tiene cura. Como dijimos en el principio, el Alzheimer o las demencias son enfermedades neurodegenerativas, entonces no tiene cura y son progresivas, es decir, que van avanzando y la rapidez depende de la respuesta del paciente a la medicación. Entonces, también nos preguntan que por qué los pacientes con Alzheimer tienen trastornos del sueño. Es muy común, dependiendo del área en la que el paciente tenga afectación cerebral, que haya funciones que se disloquen. Y la del sueño es una de estas. Es frecuente, no todos los pacientes tienen trastornos del sueño. Entonces, también, doctora, pregunta José Mendoza, diciendo que si una persona puede pasar de un cuadro depresivo a la demencia. Es un factor de riesgo. Una persona que ha sido depresiva podría en el futuro padecer de demencia, pero son dos entidades completamente diferentes. Pero sí tener
otros trastornos mentales en la juventud podría ser un factor de riesgo para la demencia. Perfecto. Entonces leemos solamente 3 preguntas más y cerramos el turno de preguntas. Y si ustedes quieren más, ya saben que la cooperativa está dando respuestas a las necesidades generales, entonces las guardamos para la siguiente charla, porque va a haber otra posiblemente, ¿verdad que Mira, sí? yo quiero responder esta de Rosa Pérez, que me Perfecto. parece muy importante. Bueno, te quiero responder 2 más. Alguien Perfecto. que preguntó de manera anónima que por qué los medicamentos ponen rabiosos a los pacientes con Alzheimer y no les deja dormir. Es todo lo contrario. La medicación es lo que ayuda a que ese paciente pueda estar controlado a nivel conductual y pueda dormir. Entonces, esa noción que tiene esa persona es totalmente lo contrario de la realidad. Ahora bien, si el paciente no está medicado o las dosis no están ajustadas lo suficiente, no hagan el efecto que uno anda buscando y por eso el paciente no responda bien. Entonces, por eso es tan importante que no vayan al psiquiatra o al neurólogo una sola vez y no vuelvan jamás, sino que vayan a sus citas de seguimiento porque tanto el psiquiatra como el neurólogo va a ir ajustando las dosis de las medicaciones de acuerdo a la necesidad del paciente. Y la otra pregunta que es de Rosa Pérez, que no tiene que ver realmente con demencia, pero la quiero responder porque sé que es una pregunta que mucha gente tiene. Ella pregunta, ¿qué es necesario ir al psiquiatra o al neurólogo después de haberme dado COVID 2 veces y sentirme desorientada, además teniendo familia con depresión y otras enfermedades relacionadas con el cerebro y la cabeza? Sí, Rosa, es importante que vayas al psiquiatra. ¿Tú sabes por qué? Porque el COVID tiene muchos síntomas neuropsiquiátricos que se han visto a largo plazo. Muchos han sido eh, pérdida cognitiva, enlentecimiento de las funciones cerebrales, episodios de depresión, de insomnio, una sensación de como si uno tuviera una neblina mental. Entonces, eso mejora muchísimo con ciertas medicaciones psiquiátricas. Y claro, el psiquiatra, si es un psiquiatra serio, te va a mandar a hacer una evaluación neurológica al mismo tiempo. Entonces, es súper importante que vayas al médico porque eso tiene que ver con la respuesta inflamatoria que causa el COVID en el cerebro y eso mejora con medicación. Así que sí, acércate y claro que te podemos ayudar. Entonces, queridos miembros de nuestra cooperativa que están acá presentes, muchísimas gracias por la atención que han hasta el momento, por estar pendiente, por interactuar, por preguntar. Es o sea, eso causa alegría en nosotros, el saber que les ha servido, les ha generado inquietudes y les ha respondido otras. Pero no nos podemos ir sin que los que no estuvieron desde que comenzamos sepan los datos de la doctora, porque ya hablamos de que la cooperativa tiene a su favor terapia psicológica, pero no hemos vuelto a mencionar acerca de la doctora. Decíamos al principio que la doctora la podemos encontrar en la clínica Doctor Bonilla, pueden verlo en pantalla los números de teléfono. Dice Y acá. también en las redes sociales, Rosiris, que yo sé que mucha gente le interesa saber la información que compartimos los médicos en redes sociales. Mis redes están abiertas para la educación de todo el mundo. Siempre trato de subir información sobre temas interesantes de salud mental. Así que me pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter como Dere Lauritao. Excelente. Ya saben, la doctora tiene redes sociales donde usted se puede ir informando y si para usted no es suficiente, la puede encontrar, como decíamos, en la clínica Doctor Bonilla y en Salud Clinic. La doctora No, trabaja en salud no, en la bonilla ya. solamente en la avenida. Bueno, la podemos encontrar en la Bonilla. En pantalla tienen, apunta el numerito si usted sabe que lo necesita, apúntelo ahora. Igual de las redes sociales de la doctora, que por ahí usted se va a encontrar esa información que usted necesitaba.
Entonces, una vez más, muchísimas gracias, doctora. La gente en los comentarios le felicitan y dicen que este tema ha sido sumamente interesante, que ha sido tratado de una manera excelente. Y con esto nos despedimos. Feliz noche, doctora. Feliz Gracias noche, por su Rosiris. atención. Gracias a ti por ser una excelente anfitriona. Gracias a usted también por todo el conocimiento que nos ha brindado en esta noche. Gracias, me siento muy honrada y me siento muy feliz de que las personas que participaron en el conversatorio les haya agradado. He leído todos los agradecimientos, agradecimientos y piropos, así que muchas gracias a todos y gracias por su atención. Espero de verdad que esta charla sí haya sido esclarecedora para todos y que tengan una mejor manera de entender lo que son los procesos demenciales y de cómo ayudar a sus seres queridos. Entonces, feliz resto de la noche para todos. Igual, gracias. El cooperativismo es solución.